Hola, muy buenas noches a todos y todas. A nombre de la Universidad IBES, en colaboración con la Secretaría de Educación de Veracruz, les damos la más cordial bienvenida al taller 1 del FAD que lleva por nombre Estrategias Docentes, las TICs como medida en situaciones de contingencia para la construcción de propuestas didácticas. El día de hoy corresponde a la primera sesión del módulo 5 que lleva por nombre Reto de la evaluación a través de las TICs en la práctica docente. A continuación, vamos a dar algunas de las reglas que todos aquí ya conocemos, que es por favor que todas y todos mantengan sus micrófonos en silencio, de preferencia su cámara encendida. Esto es para que haya una mejor interferencia con el ponente. Respeto al ponente y al personal participante. El pase de lista, como ya bien saben ustedes, va a ser en la parte del chat. Ahorita vamos a mandar el link. Y bueno, la participación será al finalizar la conferencia, se abrirán micrófonos. Recuerden que las participaciones serán breves, esto es para respetar los horarios y los tiempos de todos y todas las personas que se encuentran el día de hoy aquí. Y bueno, prácticamente veríamos, por favor, cuáles son algunas de las cosas que puede ofrecer el IBES, como la especialidad en pedagogía y enseñanza, el doctorado en educación, el doctorado en inclusión educativa y social. Y bueno, también agradecemos la presencia del licenciado Martín Rocha Lagunes, del cual mostraremos un breve video antes de que comience. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos sean todos ustedes. Mi nombre es Martín Rocha Lagunes y bueno, yo voy a estar a cargo precisamente de este módulo de capacitación. Soy licenciado en pedagogía. Actualmente me encuentro cursando una maestría en administración educativa y soy egresado del doctorado en educación por parte de la Universidad IBES. Además de ello, bueno, me desempeño como director de servicios escolares de la Universidad Martí y como docente de la Universidad IBES. Espero que sea de su agrado el contenido que veamos a lo largo de este módulo y sobre todo que les sea de utilidad en el área en el que se desempeñen. Bienvenidos. Muy buenas noches, tengan todos y todas ustedes. Bienvenidos nuevamente a un curso con un servidor. Ya por ahí voy ubicando algunas caritas del curso de aprendizaje significativo y tecnologías y también de algunos de ustedes que, si no me equivoco, estuvieron en el curso de directivos, donde también hablábamos un poquito acerca de las tecnologías, pero bueno, en otro ámbito completamente distinto al que vamos a hablar el día de hoy, que va más relacionado a la vinculación que tienen estas con la evaluación, el proceso de evaluación. A mí todos los cursos me gusta comenzar explicando cómo está distribuido el presente taller, ¿sale? Cómo van a encontrar las actividades dentro de mi módulo y bueno, con ello voy a arrancar explicándoles cómo está distribuido todo el material y ya posteriormente vamos a iniciar con lo que es el contenido de este módulo. Estuve leyendo bastantes sugerencias que me hicieron en relación al primer módulo que les impartí aquí como docentes, donde hablábamos, repito, del aprendizaje significativo y las tecnologías. Y muchos de ustedes, bueno, hacían la observación de que les hubiese gustado que hubiese una parte práctica dentro del módulo, ¿no? Y en esta ocasión vamos a hacer exactamente eso para este nuevo módulo, donde la primera sesión va a ser mucho más teórica, que va a ser esta del día de hoy, y la segunda sesión va a ser completamente práctica para que ustedes puedan explorar algunas herramientas que ya más o menos tengo en mente que pueden servirles para un proceso de evaluación a la distancia y sobre todo que, bueno, que puedan sacar provecho de estas mismas. Les voy a poner en pantalla cómo se muestra el material de mi curso y bueno, cualquier duda, de todas formas, va a haber una retroalimentación al final de esta sesión y adicional a esto, bueno, también recuerden que va a estar habilitado un foro que ahorita les voy a mostrar en dónde se encuentra para que cualquiera de ustedes que tenga dudas o quiera hacer alguna observación o sugerencia también lo pueda hacer a través del mismo.
Les voy a compartir aquí mi pantalla. Y bueno, esta es la parte principal, ya todos la conocen de Moodle. Nosotros entraríamos al apartado de nuestro taller y nos posicionamos, digamos, sobre la última unidad, que en este caso es la de un servidor, la unidad número 5, que lleva por nombre Reto de la Evaluación a través de las TICs en la práctica docente. Bueno, ya se encuentra aquí el objetivo general, así como los subtemas que se van a abordar justamente el día de hoy, y los últimos se van a hablar un poquito más a fondo, digamos, en la próxima sesión. Tenemos por aquí el apartado de la evaluación diagnóstica, que esto es muy importante que la realicen. De preferencia, la pueden hacer en cuanto termine esta sesión. Recuerden que la evaluación diagnóstica, ahorita vamos a ver precisamente de qué trata la evaluación diagnóstica, ¿no? Pero no tiene como un impacto dentro de nuestros resultados o dentro de nuestra calificación, solamente es como más exploratoria para saber de dónde podemos partir en relación a los temas. Posteriormente viene el foro de retroalimentación de esta sesión que estamos teniendo en vivo. Si ustedes simplemente dan clic aquí, recuerden que cada uno de ustedes puede plantear una discusión o un tema dando clic en este botoncito en azul que dice añadir un nuevo tópico o tema de discusión. Si ustedes dan clic aquí, ya van a poder colocar su pregunta, su sugerencia, su comentario, perdón, que el cuerpo de esa pregunta. Entonces simplemente le dan aquí en enviar al foro y un servidor va a poder ver cualquier observación que tengan o cualquier duda que pueda resolverles en su momento. Yo al término de cada una de las sesiones sincrónicas, como la del día de hoy, pues voy a estar al pendiente de los foros por si es el caso de que alguien se quedara con alguna duda. Tenemos 3 actividades formativas, aunque en realidad van a ser 4. La actividad formativa 4 aún no está cargada porque esa va a ser posterior a la segunda sesión, ¿sale? Como es un ejercicio práctico lo que vamos a hacer en la segunda sesión, pues la actividad formativa 4 va a ir en relación a eso que vamos a ver en la próxima. Por eso es que aún no está colocada allí para que no se nos vayan a adelantar, digamos, todavía. Pero estas 3 primeras actividades formativas, que son foros, en donde ustedes van a plantear un análisis, ya los pueden empezar a realizar si así lo desean. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues nos dirigimos, por ejemplo, al foro o a la actividad formativa número 1 y le vamos a dar clic. Y bueno, pues siempre dentro vamos a encontrar las instrucciones, ¿no? En este caso, bueno, aquí se les está solicitando que ustedes tienen que compartir su opinión. Mínimo se les están solicitando 250 palabras sobre por qué consideras importante o no el proceso de evaluación. Obviamente, todo esto lo van a complementar aún más después de esta sesión sincrónica y aparte les hago la recomendación casi en todas las actividades de 2 lecturas que pueden ampliar todavía mucho más pues obviamente el tema de la evaluación y de todos estos procesos que se viven dentro de las aulas escolares. Para que ustedes puedan plasmar su respuesta dentro de cada uno de estos foros, recuerden que siempre van a tener habilitado este botoncito azul, donde si le dan clic, repito, van a poder colocar su nombre o el título que le quieran poner y adentro de este otro recuadro la respuesta u opinión que ustedes quieran plasmar. Simplemente en dándole clic aquí donde dice enviar al foro, pues automáticamente se va a ver reflejada su respuesta como de estas 2 compañeras que, bueno, ya nos hicieron el favor de compartir su opinión con respecto a este tema. Así, de esta misma manera, están planteadas las otras 2 actividades. Repito, son 3 actividades que están ya activadas, digamos, en estos momentos. Falta una cuarta que yo me imagino que en estos días se las estaré colocando, pero bueno, pues obviamente muchos de ustedes tal vez no la van a poder realizar hasta posterior a la segunda sesión sincrónica. Por ello, bueno, no era necesario que estuviera habilitada todavía. Tenemos una carpetita de material adicional donde les estoy colocando videos que tienen que ver precisamente con todo esto de la evaluación, pero sobre todo de la evaluación a distancia, no viendo a la educación como ese proceso histórico que ya todos conocemos dentro de las aulas escolares, sino como una nueva forma de evaluación a través de la enseñanza virtual. Entonces, bueno, estos no son obligatorios, son recomendaciones que les hace un servidor. Así que, bueno, en cualquier momento que deseen verlas, ya saben que simplemente se posicionan sobre el video, le dan clic y en automático se empieza a reproducir. Por último, les hago una carpetita de lo que es la bibliografía básica, que también no es obligatoria leerla toda, ¿no? Pero si está en sus posibilidades y quieren consultar algunos de estos textos, lo pueden hacer. Todos ellos tienen que ver precisamente con la evaluación en general y algunos muy específicos con la evaluación incluso durante la contingencia y la evaluación a la distancia, que bueno, son textos que van a complementar pues todavía mucho más el análisis que tengamos con respecto a cada una de las preguntas que se les van solicitando en las actividades formativas. Ya esto de las actividades y de las evaluaciones formativas y sumativas que tanto han visto
Seguramente ustedes a lo largo de los cursos que les han ofrecido por parte de la Universidad IBES, pues ya lo vamos a abordar ahora, ¿no? Lo vamos a ver en este tema precisamente donde vamos a hablar qué es eso de la evaluación formativa, qué es eso de la evaluación sumativa, que seguramente ya muchos de ustedes lo saben, ¿no? Pero pues no está de más hacer una breve retroalimentación con respecto a esos temas para que en la segunda sesión ya arranquemos completamente con la parte práctica y que cada quien ya pueda poner digamos, en práctica todo lo aprendido como tal, pero con plataformas tecnológicas. Así que bueno, les voy a hacer la presentación ya del material que vamos a abordar el día de hoy y posteriormente a que muestre el material ya abriremos el espacio para que si tienen dudas o quieren comentar algo lo puedan realizar cada uno de ustedes. Bien, pues el módulo, como les comentaba, lleva por nombre el reto de la evaluación a través de las TIC en la práctica docente. Esto, pues indudablemente, ¿por qué se vuelve un reto? Porque es ahora la práctica educativa a la distancia, ¿no? Una forma distinta ahora de evaluar los aprendizajes dentro del salón de clases, ¿no? A que ahora es virtual. Y pues indudablemente esto conlleva muchos retos para el docente, muchos retos para los padres de familia y también para el propio alumno. Aquí vamos a ir abordando pues un poquito de todos estos retos y cómo nosotros podemos como docentes pues tratar de ir solventando, digamos, todas estas complicaciones. ¿Qué es la evaluación? ¿Qué es la primera pregunta que hay que hacernos? Y bueno, pues prácticamente o de una forma muy resumida y sintética, el proceso de la evaluación es una recogida de información. Esa información se analiza y a partir de ese análisis de información se toman decisiones y medidas de acuerdo con ese análisis que nosotros realizamos. Esas decisiones y medidas pues pueden ser tanto de carácter social y pueden estar integradas u orientadas a certificar en muchos casos, ¿no? Como es la obtención de algún título, el pasar de grado, ¿no? Por ejemplo, ante los alumnos, los padres y la sociedad es que se ve reflejada esa certificación, ¿no? Porque el proceso de evaluación lo que refleja al final, digamos, es la obtención de determinados conocimientos de un área en específico y es por ello que una persona, digamos, acredita o no acredita un grado. Entonces, el proceso de evaluación, pues no es, digamos, tan fácil como se escucha, ¿no? Realmente hay muchas cosas detrás de la evaluación que están inmersas y cuando nosotros escuchamos a veces el concepto de evaluación, muchas veces pensamos inmediatamente en el docente, ¿no? O sea, pensamos en la evaluación docente cuando en realidad todos conocemos que el concepto de evaluación va mucho más allá de solamente la figura del docente. Puede ser una evaluación incluso a la propia institución, una evaluación al alumno y no solamente todo el peso de ese concepto recae en el docente, como muchas veces estamos acostumbrados a interpretarlo, ¿no? Entonces, aquí en esta ocasión, como lo vamos a ver desde la práctica del docente, nos vamos a centrar en el educando, en este caso en el alumno, que es a quien nosotros como docentes, pues estamos constantemente aplicando evaluaciones para ver si ha obtenido o ha conseguido, digamos, los objetivos o las competencias al término de X tema, de X unidad o de X grado. Siempre que vamos a hablar del concepto de evaluación, pues es muy importante hacernos estas tres preguntas. El qué voy a evaluar, el para qué voy a evaluar y el a quién voy a evaluar. Si nosotros no tenemos clara estas tres preguntas o no tenemos claro ese panorama de estas tres preguntas y no tenemos respuesta a ello, pues difícilmente se va a lograr el objetivo de una buena evaluación, ¿no? Que es el darnos cuenta o el diagnosticar en dónde se encuentra el alumno, en qué ha errado y cómo puede mejorar. Entonces, siempre es muy importante tener en cuenta qué es lo que quiero evaluar de mi grupo, el para qué lo estoy evaluando, es decir, qué quiero saber y a quién va dirigida esa evaluación. Esto de a quién va dirigida la evaluación también es muy importante porque los instrumentos de evaluación dentro de las instituciones educativas, tanto de nivel básico hasta el superior, pues van a depender mucho de mi población, ¿no? O de mi grupo. Habrá grupos, por ejemplo, que les encanten los exámenes de opción múltiple, habrá grupos que les encanten los ensayos, por ejemplo, habrá grupos que prefieran resolver un crucigrama,
¿no? Entonces, el ir conociendo a cada uno de nuestros grupos es sumamente importante dentro del proceso de evaluación, si no de lo contrario se vuelven fastidiosos, se vuelven bastante molestos para el propio alumno, que los ven como algo molesto, que algo que les genera estrés, y en muchas ocasiones es por ello que no pueden responder correctamente a este instrumento debido a que no están muy conformes, digamos, con la forma en cómo se les está evaluando y con las herramientas que se les está evaluando o las técnicas e instrumentos que se están utilizando en ese momento para evaluar sus aprendizajes. Bueno, y aquí es muy importante tomar en cuenta que cuando vamos a hacer este proceso de evaluación, pues no solamente hay que estar interesados, como lo dice aquí, en si se ha alcanzado o no, digamos, los fines o los objetivos dentro de nuestra asignatura, sino también interesarnos en el por qué no se han logrado o el por qué sí se han conseguido. Muchas veces cuando realizamos los procesos de evaluación dentro de las instituciones educativas, simplemente realizamos el instrumento, lo aplicamos y hasta ahí se queda el proceso, ¿no? De evaluación. Es decir, no hay un proceso como tal de retroalimentación con respecto a las evaluaciones, que es algo primordial dentro de cualquier proceso de evaluación, buscar la retroalimentación y explicarle en muchas ocasiones al alumno en qué erró y por qué no es así la forma de contestar o de resolver ese instrumento. Muchas veces esa función no la realizamos dentro de las instituciones educativas o dentro de las aulas o con nuestros grupos. Simplemente calificamos los aciertos, verificamos los reactivos, pero no nos detenemos a explicarle al alumno en muchas ocasiones el por qué está mal, ¿no? El qué fue el error que cometió durante su prueba y esto para el alumno, pues, digamos que no lo comprende y es por eso que al alumno no le gustan las evaluaciones. El alumno todavía a día de hoy considera las evaluaciones como un castigo, lo ve como algo con lo que no está de acuerdo, porque realmente no le ve una función a la evaluación. Y nosotros como docentes tenemos que demostrarles precisamente que la evaluación no solamente castiga, sino que la evaluación, más allá de buscar que el alumno adquiera los fines o los objetivos de cada asignatura, pues lo que busca es darle un proceso de retroalimentación que le sirva realmente para darse cuenta en dónde está fallando y cómo puede mejorar. Siempre que evaluamos, pues resulta indispensable preguntarnos a quién, lo que veíamos hace unos momentos con las 3 preguntas al inicio, a quién beneficia, a quién va a perjudicar, qué estamos evaluando y qué estamos omitiendo incluso durante las evaluaciones, ¿no? Si realmente estamos evaluando incluso aquello que queremos evaluar, ya que no tiene ningún sentido, como lo dice aquí, evaluar por evaluar, ya que menos cuando solamente nos vamos a limitar a jerarquizar o a castigar un mal resultado dentro de la evaluación, que eso suele suceder mucho dentro de las instituciones educativas, ¿no? Limitar el proceso de evaluación a solamente a si acreditas o no acreditas, o a si pasas o no pasas con 5 o con 10, pues eso realmente no hace otra cosa más que empezar a establecer etiquetas en el alumno, ¿no? Que muchas veces el alumno se termina creyendo esas etiquetas y que cuando sale a la realidad, digamos, el contexto social, pues se da cuenta de que no era así tal cual como lo marcaban sus calificaciones, ¿no? Es decir, un alumno, por ejemplo, dentro de las instituciones que va con puras calificaciones de 10 y que el día de mañana, por ejemplo, egresa de la institución, pues él va con la idea de que va sumamente preparado para enfrentar su contexto social, su realidad social, y en muchas ocasiones se da cuenta que no es así, ¿no? También un alumno que, por ejemplo, va reprobando distintas asignaturas, ¿no? Que va sacando 5 y 5 y 5, pues en muchas ocasiones se llega a creer el papel de que realmente no sabe nada, ¿no? Y que esas propias etiquetas muchas veces son producidas a través de estas evaluaciones y por ende es muy importante nosotros que pongamos mucho énfasis en que la evaluación no solamente tiene que limitarse a otorgar una calificación como tal dentro del proceso educativo, sino tiene que ir más allá de dar una calificación, tiene que buscar, repito, ese proceso de retroalimentación para que el alumno entienda dónde está fallando y cómo puede mejorar dentro del proceso educativo. Entonces, esa es una tarea que nos compete a nosotros como docentes, porque nosotros somos los que estamos al frente, somos quien generalmente elabora estos instrumentos dentro del salón de clases. Sabemos que también están sometidos a otro tipo de evaluaciones internacionales, como puede ser la prueba PISA y algunas otras, ¿no? Que evalúan, digamos, pues ciertas competencias
básicas en el alumnado de educación básica, pero a nivel internacional, ¿no? Pero ese tipo de pruebas pues ya están a cargo de otros sistemas, pero a nosotros nos compete realizar en muchas ocasiones los proyectos de evaluación, ¿no? Hoy en día ya no se utiliza tanto el examen, ¿no? Es bien cierto que hoy se le ha dado mayor prioridad, por ejemplo, a las actividades formativas, ¿no? Que vendrían siendo como las tareas, por ejemplo, que realiza el alumno, y eso ha cobrado de un tiempo para acá un valor muy importante en el encuadre de evaluación para el alumno, y mucho ya recae, digamos, mucho peso de la calificación para acreditar el alumno al siguiente grado, pues recae en las actividades, ya no tanto en el proyecto final o en el examen final, ¿no? Sino que ya va como más equitativo el asunto, ¿no? Ya es como un 50-50, por decirlo así, porque lo que se busca es precisamente que el alumno ponga en práctica todo lo que va aprendiendo en el salón de clases y que no lo vaya dejando de lado o que no se quede hasta el final de cualquier evaluación. ¿Es importante evaluar o no? Que esa es una de las preguntas que seguramente muchos de nosotros nos hemos realizado en algún momento. Y bueno, si a mí me lo preguntan, yo creo que sí es necesario evaluar porque nos permite regular el aprendizaje, como lo dice aquí, y detectar sobre todo las posibles dificultades que pueden encontrar nuestros alumnos para aprender y a partir de allí ayudarlos a resolverlas. Es decir, la evaluación, en pocas palabras, nos da un panorama general de cómo se encuentran nuestros alumnos en cuestión de los objetivos que estamos esperando que alcancen. Y en muchas ocasiones nos podemos percatar a través de las evaluaciones que existe un vacío o que existen ciertas carencias por parte del alumnado y que son focos rojos para nosotros como docentes y que nosotros tenemos que buscar las estrategias idóneas, digamos, para poder ir tapando, digamos, esos vacíos, ¿no? Pero si nosotros no ocupamos la evaluación para ir detectando estas, digamos, irregularidades al momento de que el alumno está aprendiendo, pues difícilmente vamos a saber en dónde estamos fallando o qué estamos dejando de hacer para que el alumno llegue a las competencias que se están buscando al término de cada asignatura. Por ello es que sí considero necesaria el proceso de evaluar. Creo que el concepto de evaluación está bien, solamente es la ejecución que le hemos dado lo que está mal. Me parece que la idea de evaluar es buena, simplemente la forma en cómo lo hemos realizado durante muchos años, posiblemente ese sea el gran problema que tenemos en nuestro sistema educativo, que no se le está dando realmente una finalidad formativa a la evaluación, sino que se está dejando solamente como una evaluación sumativa que determina si pasas o no. ¿La enseñanza y la evaluación están vinculadas o no están vinculadas? Pues realmente sí están vinculadas. No podemos hablar de la educación o de la enseñanza sin hablar de evaluación. Son dos conceptos completamente distintos, pero digamos que forman parte de la misma burbuja de la educación. Y podríamos decir, como lo dice aquí, que un buen docente pues es un buen evaluador y que también que un buen aprendiz es alguien capaz de evaluarse, ¿no? O de generar procesos de evaluación. Todas las instituciones evalúan, ¿no? No hay ninguna institución actualmente que no evalúe un aprendizaje. Lo hará de diferentes formas, ocupando diversos instrumentos y técnicas, pero generalmente estamos acostumbrados a que en la enseñanza de nuestro país y mundial, me atrevería a decir, siempre necesitamos de la evaluación para poder demostrar que alguien realmente ha adquirido X competencia, que ha llegado a X límite, ¿no? Y eso, digamos, trae consigo la famosa acreditación, ¿no? El si pasas, el si no pasas, el si cumpliste, el no cumpliste, el si reprobaste o aprobaste, si obtienes un grado, si no obtienes un grado, si te puedes certificar, si no te puedes certificar. Generalmente todo marcha en función de una evaluación, ¿no? Por eso en educación básica, en educación media superior, siempre al término de, digamos, de cada bloque, se busca generalmente o de cada unidad, que se realicen este tipo de evaluaciones para nosotros poder ir monitoreando precisamente cómo es el avance de nuestros alumnos dentro del salón de clases en relación a la materia que estemos impartiendo. Ya lo comentaba hace un momento, la función de la retroalimentación, que para mí es lo más importante de la evaluación, es lo que más se deja fuera de este concepto. Cuando nosotros hablamos de evaluación, parece que solamente nos limitamos al hecho de calificar, al hecho de emitir un juicio de valor,
cuando en realidad lo que tendría que importarnos más allá de emitir un juicio de valor o de calificar es el proceso de retroalimentación, que repito, muchas veces como docentes nos limitamos simplemente a poner en la boleta, a poner en un acta de calificaciones, valga la redundancia, la calificación que obtuvo el alumno a lo largo de mi asignatura, pero pocas veces me detengo realmente a explicarle a cada alumno en dónde falló o cómo puede mejorar. Se entiende perfectamente que hay grupos de más de 50 o 60 alumnos en donde hacer este proceso de retroalimentación indudablemente de manera personalizada es un reto increíble, ¿no? Porque no puede ir el docente centrándose en cada uno de los alumnos en un grupo de 60 o más, ¿no? Deteniéndose para ver cuáles fueron tus errores, cuáles fueron tus aciertos, ¿no? Pero sí se pueden llegar a generar grupos, digamos, grupos que tengan aciertos y errores en común para poder solventar, digamos, este tipo de detalles. Entonces, la retroalimentación se vuelve sumamente importante siempre que hablamos de evaluación porque es donde el alumno se va a encontrar con aquellos vacíos que tuvo al momento de responder el examen y es aquí donde interviene el docente precisamente para darle esa explicación que él necesita y que entienda precisamente cómo puede mejorar la próxima vez que tenga una nueva evaluación, ¿no? Eh, Estas retroalimentaciones generalmente se brindan en las evaluaciones formativas, ¿no? Que son las tareas generalmente. Cuando nosotros como docentes le solicitamos, por ejemplo, al alumno que realice un cuestionario, que realice un resumen o que realice un mapa conceptual, pues nosotros le encargamos sacar las ideas principales de X tema, el alumno va y realiza esa actividad, pero muchas veces hasta ahí se queda esa tarea, por decirlo así, o esa actividad formativa. No hay un proceso de diálogo o de discusión con respecto a esa actividad y el alumno se espera y el docente se espera a que todo eso lo implementen hasta la actividad sumativa o el proyecto final y por eso es que muchas veces los alumnos pues llegan hasta la prueba final con muchos errores porque nunca fueron solventadas sus dudas durante el proceso formativo. Entonces, lo que busca la evaluación, más adelante veremos los tipos de evaluación, lo que busca la evaluación formativa es precisamente que el alumno llegue lo suficientemente preparado para cuando tenga la evaluación sumativa o se enfrente al proyecto final, pues no tenga los mismos errores que ya presentó, digamos, en la entrega de sus actividades. Esa es realmente la función de las evaluaciones formativas y sumativas o diagnósticas. ¿Cuáles son los enfoques de la evaluación? Pues tenemos generalmente dos enfoques que son como muy marcados dentro del sistema educativo, que son los enfoques cuantitativos y los enfoques cualitativos. Es decir, pruebas, generalmente exámenes que se realizan para obtener, digamos, como tal, un valor, no una calificación, que sería lo cuantitativo, es decir, que podemos sacar por el conteo de reactivos cuánto obtuvo un alumno dentro de mi asignatura. Y hoy en día se ha priorizado mucho más todavía la parte del enfoque cualitativo, ¿no? La parte subjetiva, si así lo queremos ver, la parte de la observación, incluso la parte, por ejemplo, socioemocional, que hoy en día está muy en boga dentro de la educación, forma parte de este otro enfoque, ¿no? Del enfoque cualitativo, en donde ya no solamente hay que preguntarle al alumno cuánto obtuvo, ¿no? Sino también hay que preguntarle el cómo está, el cómo se siente, o sea, que son otras cuestiones o tendencias que se han puesto muy de moda dentro de la educación y que lo que se busca es generar precisamente un buen sistema de evaluación juntando estos dos enfoques, ¿no? Juntando tanto la parte cuantitativa como cualitativa. Claramente es muy complicado realizar un examen perfecto, digámoslo así, una evaluación perfecta, porque para empezar, cada alumno es completamente distinto, ¿no? Si nos remontamos, por ejemplo, a las corrientes cognitivistas, ¿no? Pues Howard Gardner ya nos había mencionado que la teoría de las inteligencias múltiples nos demuestra que cada alumno es completamente distinto, ¿no? Por ende, si utilizamos esa misma lógica, cada alumno con un perfil, digamos, distinto necesitaría de una evaluación completamente personalizada, ¿no? Pero el sistema educativo no se puede detener a generar instrumentos para cada uno de los alumnos. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema educativo de nuestro país? Pues trata de homogenizar una prueba de evaluación y aplicarla a todo el resto de estudiantes. Obviamente los alumnos se enfrentan a muchos retos al momento de responder estas evaluaciones porque sus formas de aprender, ¿no? Sus formas de análisis son completamente distintas. Habrá alumnos que salen muy bien, habrá alumnos que reprueban, pero eso es por una cuestión de la diversificación que tenemos dentro de las aulas educativas.
¿qué tipos de evaluación existen para el alumno? Generalmente hay 3 tipos de evaluaciones que se manejan comúnmente dentro de nuestro sistema, que es la evaluación diagnóstica, la formativa y la sumativa. Y para poner un claro ejemplo de esto, pues qué mejor que nuestro propio curso o los cursos que ustedes han tomado a lo largo de todo, bueno, todo este tiempo, ya más de un mes, si no me equivoco, donde tenemos una evaluación diagnóstica casi siempre al inicio. Bueno, tiene que ser al inicio, pero no en todos los casos se usa así. Pero bueno, esta se pone desde un inicio, la evaluación diagnóstica, y esta nos va a permitir a nosotros como docentes, pues tener como un panorama general, una evaluación, digamos, general, anticipada, de cómo vienen nuestros alumnos con respecto o en relación a un tema. Eso es muy importante porque la evaluación diagnóstica como docentes nos permite saber de dónde podemos partir, qué temas podemos llegar a omitir en caso de que el grupo ya los conozca y en qué temas me puedo centrar un poco más a la hora de que voy a impartir X asignatura o X tema o curso o taller. Entonces, la evaluación diagnóstica nos da un panorama general, nos arroja datos muy importantes previo a nuestro primer curso, por decirlo así. Entonces, esto generalmente pues aplica al inicio de cada una de las experiencias educativas para nosotros ir detectando precisamente los vacíos que pueda presentar nuestro alumnado. Tenemos el apartado de las actividades formativas, que más adelante voy a hacer mucho hincapié en las actividades formativas y la evaluación formativa, y ya les explicaré el por qué. Pero bueno, prácticamente se centra la evaluación formativa en el proceso, digamos, de formación, valga la redundancia, del alumno, ¿no? Es decir, son todas aquellas actividades, son todas aquellas evaluaciones que van informando precisamente al sujeto para el día de mañana poder llegar a lo que estamos buscando, que en este caso es X competencia, X objetivo, que se va a ver, digamos, evaluado en la evaluación sumativa. La evaluación formativa es el proceso, es el momento en el que nosotros vamos a poderle indicar al alumno en qué está fallando, cómo puede corregirlo, ¿no? Cómo puede cambiar su técnica tal vez de aprendizaje, ¿no? ¿Qué estrategias puede él utilizar de enseñanza para, bueno, de aprendizaje, perdón, qué estrategias de aprendizaje puede utilizar para realmente aprender? Entonces, el proceso formativo es el más importante dentro de un proceso de evaluación, porque es aquí donde el alumno va reconociendo precisamente en qué se está equivocando y qué está haciendo bien. Mientras, este proceso formativo, bueno, cabe mencionar que sucede durante todo el curso, por decirlo así, durante toda la experiencia educativa, porque son las actividades. En pocas palabras, la evaluación formativa son las tareas o las actividades que va dejando el docente. Y todas esas tareas que vamos dejando, digamos, a nuestros alumnos, pues indudablemente van de la mano para que él pueda adquirir, digamos, lo básico y necesario para el día de mañana poder llegar a una evaluación final. Y esa evaluación final, pues son las famosas evaluaciones sumativas o actividades sumativas, que son los entregables, son los Disculpa, proyectos Martín, pero finales, ¿te ¿sí? puedo interrumpir Sí, claro, tantito? adelante, Ali. Perdón, No, adelante. solamente es para avisar que entró el maestro Roberto Aguilar, que estará con nosotros en lo que quede de la sesión para el lenguaje de señas. Únicamente es para avisar esa parte. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias, Ale. Perdón, si el maestro Roberto puede tomar la voz, por favor, para que lo pueda identificar el maestro Farid. Le fijamos su video. Bien. Entonces les comentaba, en el caso de las evaluaciones sumativas, por ejemplo, tenemos que es el proyecto final o es el entregable final de la X asignatura o de X curso, y es aquí donde el alumno realmente va a demostrar, ¿no?, que ha obtenido los conocimientos o las competencias como para poder acreditar nuestra asignatura. Pero obviamente, antes de llegar a esta evaluación sumativa, por ende es muy importante el proceso formativo que tiene el alumno dentro del salón de clases, porque si no lo hubo o no fue el idóneo,
pues llegando a la evaluación sumativa, es por ello que en muchas ocasiones llegan a reprobar, ¿no? Porque hubo un vacío muy grande dentro de las evaluaciones formativas. El alumno generalmente aplica o puede aplicar su evaluación de 3 formas distintas, depende cómo lo indique el docente, ¿no? Tenemos por una parte la autoevaluación, en donde el docente le solicita al alumno, digamos, que sea lo más sincero con respecto a un instrumento, ¿no? Y ellos mismos se pueden autocalificar. Tenemos la parte de la coevaluación, donde buscamos que el alumno se evalúe con el resto de compañeros, ¿no? Donde pueda haber un intercambio de la prueba para que entre ellos mismos se califiquen. Y tenemos la tradicional heteroevaluación, ¿no? Donde tenemos al docente, que es el único que puede evaluar, digamos, ese proceso. Son como las más conocidas dentro de la institución. Y aquí es donde vamos a hacer ya una breve reflexión ahora. Ya ha pasado toda la parte teórica que seguramente muchos de ustedes ya conocían. Vamos a empezar a hablar ahora sí del reto de la evaluación a distancia, ¿no? ¿Qué pasa con esto de la evaluación a distancia? ¿Qué tanto cambió? ¿No? Y esto es muy importante a tomar en cuenta porque la evaluación hasta este punto era de esa forma que les he platicado. Pero en el momento en el que entra la contingencia del COVID-19, ¿no? A nuestro sistema educativo mexicano, pues fue el momento en donde la evaluación se tuvo que repensar, ¿no? Y es algo que tenemos que estar haciendo constantemente, repensar cómo es el proceso de evaluación ahora. Indudablemente no podemos seguir evaluando como lo veníamos haciendo hace meses, porque indudablemente ya no puede continuar así. Ahora el contexto ha cambiado, tanto para el docente como para el alumno. Las herramientas, las estrategias han cambiado y eso nos obliga a nosotros como docentes a repensarnos cómo vamos a evaluar un curso, un taller, una experiencia educativa. Eh, la incursión de las tecnologías dentro de este proceso de evaluación indudablemente se volvió muy importante, porque es el único medio por el que actualmente nosotros podemos hacer un proceso de evaluación. Ya lo habíamos comentado en el curso de aprendizaje significativo y tecnologías, ¿no? Donde las brechas digitales son sumamente evidentes dentro de nuestro país, dentro de nuestro sistema educativo mexicano. No, no todos los alumnos a día de hoy pueden acceder todavía a clases, no todos los docentes pueden todavía conectarse a dar clases en línea debido a estas brechas existentes dentro de nuestro país. Y eso diría yo que es el principal reto que tiene que superar la evaluación a la distancia, la reducción precisamente de estas brechas, porque hay mucha gente que a día de hoy todavía no puede reportar actividades, todavía no puede calificar actividades, porque no cuenta con los medios, no cuenta con las herramientas necesarias para poder llevar a cabo este proceso. Afortunados somos nosotros, diríamos, que estamos reunidos el día de hoy aquí a la distancia y completamente en vivo para poder estarnos formando, digamos, dentro de este sistema educativo. Pero así como estamos, que les gustará unas 300 personas en este momento aquí, habrá otras 300 seguramente que están fuera que no pueden capacitarse todavía. ¿Por qué? Porque no cuentan con las herramientas, porque no cuentan con un servicio de Internet o de plano no cuentan con una computadora, celular o dispositivo que les permita esta conexión. Por ende, cuando vamos a hablar de la evaluación a la distancia, es sumamente importante tener esto en cuenta de que para hacer un proceso de evaluación a la distancia, hoy en día se requiere sí o sí de Internet y de algún dispositivo electrónico. No puede existir la evaluación a distancia si no contamos con estas herramientas, ¿no? Otra cosa es el sistema tradicional que veníamos manejando, donde yo le aplico a la prueba, el niño me entrega la prueba y yo le evalúo dentro del salón de clases. Aquí la realidad es completamente distinta, ¿no? No podemos manejar este mismo panorama actualmente de la evaluación. Y hay muchas herramientas tecnológicas que a día de hoy nos pueden facilitar, digamos, estos procesos de la obtención de aprendizajes, digamos, a la distancia, como son estas tres que vemos aquí. Estos son solo 3 ejemplos de varios que pueden existir, ¿no? Uno es los formularios de Google, otro es EducaPlay y otro es Gomcore. Son 3 herramientas o plataformas dentro del Internet que nos permiten generar pruebas, nos permiten generar encuestas, nos permiten generar juegos interactivos mediante los cuales nosotros podemos ir formando al alumno para la entrega de un proyecto final o de una evaluación sumativa. Hace rato yo les comentaba que me iba a detener un poco en el tipo de evaluación formativo, que es el que se encuentra justamente en medio, ¿no? El que veíamos que era el proceso en el cual el alumno se va a ir dando cuenta en qué está fallando y cómo puede mejorar.
¿Y por qué nos vamos a detener aquí? Porque dentro de un sistema de enseñanza virtual u online, la mejor forma que tiene el docente para darse cuenta que realmente hay un avance dentro de su asignatura en relación con su grupo es la entrega de las actividades, es la entrega de tareas, el envío y recepción de actividades por parte del alumno. Y sabemos perfectamente que hoy en día todos los alumnos están, algunos de ellos ya están saturados de actividades, ¿no? Están estresados de tanta tarea, ¿no? Lo han hecho extensivo, lo han expresado así, ¿no? Pero para el docente, digamos, esa parte es fundamental a la distancia, porque es la única forma que nosotros tenemos de darnos cuenta que realmente se está avanzando dentro de nuestra asignatura. Es la forma que tenemos de ir comprobando que realmente el alumno está consiguiendo los objetivos que nos solicita, digamos, nuestra experiencia educativa y por ende muchos de los familiares incluso se han metido, es decir, el papá, la mamá, el tío, la abuelita, el primo o el hermano, se ha metido dentro de este proceso de evaluación formativa, ¿no? Son quienes generalmente están detrás del alumno apoyándole para el cumplimiento de estas actividades. Actualmente el sistema educativo mexicano, la Secretaría de Educación Pública, hablando a nivel federal, pues está tomando ya medidas precisamente de cómo va a ser la evaluación de cara al ciclo de 2021 en educación básica. Hace unos días en Aguascalientes, por ejemplo, acaban de sacar una conferencia en donde las autoridades del estado de Aguascalientes comentaban cómo van a evaluar precisamente el sistema de educación básica de cara al nuevo año, ¿no? Y comentaban precisamente que todo le van a dar se podría decir prioridad a las evaluaciones formativas, ¿no? No se van a centrar tanto ya en la entrega de un proyecto final, en la entrega de un examen o la resolución de un examen a la distancia, porque una de las desventajas, por ejemplo, que tiene aplicar un examen a la distancia es que no estás tú completamente seguro de si está haciendo trampa el alumno o no. No, porque no puedes estar detrás del monitor de cada uno de los alumnos. Hoy en día existen miles de formas para poder tener dobles pantallas, tener 3 dispositivos cercanos a ti para poder responder una evaluación o un examen. Y eso a nosotros como docentes, perdón, pues no nos garantiza que realmente se están consiguiendo los aprendizajes dentro de mi asignatura. Por ende las autoridades, al menos en Aguascalientes, y obviamente por mandato también de la Secretaría de Educación Pública, han priorizado lo que es la evaluación formativa, la entrega de actividades y tareas, casi como si fuese un 100% de su calificación durante todo el curso. Esto debido a que va a ser la única forma de que nosotros como docentes, repito, vamos a estar monitoreando, vamos a poder estar supervisando que realmente se está cumpliendo con los objetivos de cada asignatura, ¿no? Entonces, las tareas yo también creo que va a aplicarse dentro del estado de Veracruz. Sinceramente, creo que va a haber mucha prioridad a las evaluaciones formativas. Considero que si los alumnos estaban cansados y saturados de tareas, pienso que lo van a estar aún más, porque va a ser la única forma de que realmente puedan estar supervisando, en este caso ustedes como docentes, el avance de los alumnos. Ya veremos en el transcurso pues de los próximos meses cuáles van a ser pues esos lineamientos, ¿no? Que van a estar marcando para evaluar realmente los procesos de aprendizaje del alumno, pero que yo creo que van a ir muy de la mano precisamente con la entrega de estas actividades. Si todo lo reducimos a un proyecto final, nuevamente estaríamos trasladando la evaluación tradicional a un sistema de enseñanza virtual, el cual definitivamente no va a funcionar. No va a funcionar porque ya lo vimos al inicio cuando sucedió esta de la contingencia. ¿Qué fue lo que hicimos? Trasladamos el sistema educativo tradicional al virtual, lo cual no sirvió o no funcionó porque si estábamos acostumbrados a pasar 6 u 8 horas dentro de una escuela, como alumno lo digo, cuando pasamos al sistema de enseñanza virtual, eso llega a ser aburrido, ¿no? Llega a ser cansado estar 6, 7 u 8 horas pegado al monitor escuchando a X maestro, ¿no? Entonces, aquí hay muchos cambios en la educación a distancia o virtual. Los tiempos se reducen, pero el tiempo que se reduce realmente se busca que sea de provecho, ¿no? Que sea de calidad, que es lo que se busca dentro de la educación, que pasemos tal vez no mucho tiempo frente al monitor, pero que el tiempo que realmente vamos a pasar sea realmente de calidad y que realmente podemos sacar provecho del mismo. Entonces, por ende, la evaluación se va a centrar seguramente mucho más todavía en estos procesos formativos.
Esta primer parte que les acabo de mencionar, esta parte teórica, por decirlo así, de la evaluación, pues era muy necesaria porque en la próxima sesión sincrónica que nosotros vamos a tener, yo me quiero centrar en alguna de estas 3 herramientas. Obviamente por tiempos no vamos a poderlas ver todas, pero yo tengo un curso que les voy a compartir allí en la plataforma de Moodle sobre los formularios de Google, ¿no? En donde yo les explico a otros docentes, no está completamente dirigido a ustedes, pero está explicado cómo pueden ustedes realizar exámenes en línea a través de esta plataforma que Google nos ofrece. Pero sí me gustaría explicarles en la próxima sesión el funcionamiento de alguna de las otras 2 herramientas que están viendo en pantalla, como puede ser EducaPlay o Gomcore. ¿Esto para qué? Para que ustedes puedan darse cuenta que hoy en día a la distancia las actividades formativas no solamente es que el alumno realice en su casa, digamos, un mapa conceptual en una hoja, sino que puede hacer el mapa conceptual a través de una plataforma en línea, que puede hacer un crucigrama o una sopa de letras en línea, que puede responder un examen en línea y que se autocalifique incluso, que al momento obtenga su resultado y que nosotros nos deslindemos ya de esa labor que en muchas ocasiones es muy laboriosa, al estar revisando 50 exámenes. Si el sistema lo puede hacer por sí solo, yo lo puedo programar, pues qué mejor que eso, ¿no? Sobre todo para hacer mucho más eficiente los tiempos como docentes. Y bueno, pues ahorita les voy a pedir de favor, nada más para determinar bien qué herramienta, bueno, les voy a explicar en la próxima sesión sincrónica, les voy a pedir de favor que quienes estén en sus posibilidades, apoyarme a responder una encuesta que les voy a poner en el chat, la puedan hacer. Son solamente 3 preguntas de sí y no. Es completamente anónima, no tienen que poner ningún nombre ni nada, pero sí que me gustaría, vamos, que me apoyaran respondiendo esta encuesta para yo, a partir de ello, poder establecer qué herramienta es la más idónea para exponerla, digamos, en la próxima sesión sincrónica y que ustedes, sobre todo, puedan realmente sacarle provecho. Claramente, es un hecho que no todos van a poder acceder a estas herramientas. Eso me queda clarísimo. En el primer curso que tuve la oportunidad de darles, me quedó claro que muchos trabajan en escuelas rurales, ¿no? En zonas marginadas donde realmente no existe acceso al Internet, donde no existe la posibilidad de muchos alumnos poder conectarse, ¿no? Para utilizar este tipo de herramientas a día de hoy. Y bueno, pues indudablemente yo lo mencionaba en el curso anterior, ¿no? Es un claro ejemplo, es evidente que las desigualdades, ¿no? Las brechas son muy evidentes dentro de nuestro sistema educativo, pero el día de mañana que esperemos lleguen a reducirse y que ya por fin podamos ocupar este tipo de herramientas, nosotros como docentes ya tenemos que estar preparados y tenemos que conocer este tipo de herramientas. Si no, va a volver a suceder lo mismo que sucedió ahora con la contingencia del COVID-19, que esperamos a que sucediera la contingencia para posteriormente prepararnos en una educación a distancia. Empezamos a conocer las herramientas o las plataformas que me permitían a mí poderme conectar en tiempo real con mis alumnos, cuando eso es algo que en teoría tendría que ya saber el docente y no tendría que haberse esperado a que esto sucediera. ¿Me explico? Entonces, nosotros tenemos que conocer por completo todo este tipo de herramientas. Esa encuesta que les acabo de poner allí habla precisamente sobre el uso, si es que conocen de estas 3 herramientas o plataformas que tenemos de manera gratuita a día de hoy para poder crear instrumentos de evaluación. Si alguien las ha utilizado o no, pues es importante que lo pongan allí porque a mí me va a permitir saber cuál de estas 3 herramientas puedo llegarles a explicar en la próxima sesión sincrónica y cuál de ellas puedo dejar de lado porque tal vez ya la gran mayoría las conoce. Entonces, ya veo que hay algunos que la están respondiendo. Aquí a mí ahorita les voy a mostrar los resultados en pantalla de todas formas para que ustedes lo puedan ver. Eh, por ejemplo, esta es la evaluación. Bueno, este es el test que les estoy aplicando. Una se centra en que si conocen la herramienta de los formularios de Google, otra es si conocen la herramienta de EducaPlay y si conocen la herramienta de Gomcore. Por ejemplo, en el caso de los formularios, que es la primera pregunta, si se dan cuenta, pues sí hay como un 50-50, ¿no? Docentes que sí conocen por una parte los formularios y que sí lo han utilizado para evaluar aprendizajes y otro casi 50% que nunca ha ocupado, digamos, esta herramienta. Pero si nos damos cuenta, hay otras 2 herramientas que es EducaPlay
y Goncourt, que casi están en rojo por completo. Esto nos da a entender que hay muchos docentes, ¿no?, que seguramente nunca han escuchado de estas herramientas o no las han utilizado. Y bueno, pues mi intención precisamente es centrarme en aquellas que no han utilizado, ¿no? Esta de los formularios de Google, para quienes no la conozcan, yo les voy a dejar un curso completo sobre cómo utilizar los formularios para la elaboración de exámenes en línea, ¿sale? Y que, pues, bueno, sean autocalificables, sobre todo, que es lo que se busca también, irnos quitando ese peso de tener que hacer nosotros el proceso de autocalificación de los exámenes. Pero estas dos herramientas como es EducaPlay y Goncourt, pues sí que me interesaría explicárselas, sobre todo para la creación, por ejemplo, incluso de juegos didácticos en línea que les permitan a ustedes poder evaluarle al alumno y que para el alumno sea una forma distinta de aprender, ¿no? Por ejemplo, un crucigrama fácilmente puede ser una actividad formativa y claro que puede tener peso en la calificación o puede sumar para su calificación final. Y para no estar haciéndolo, digamos, a mano ese crucigrama, pues ya existen este tipo de herramientas que nos van a permitir establecer las preguntas, las respuestas, incluso el valor, el tiempo y todo, ¿no? Y bueno, mi intención es precisamente pues mostrarles en la próxima sesión sincrónica el funcionamiento y cómo pueden ustedes tener una cuenta propia. Todo esto es gratuito, cabe mencionar, para que ustedes puedan implementar pues juegos incluso lúdicos, ¿no?, interactivos a la distancia con sus alumnos y que el alumno realmente se sienta motivado por aprender a través de estos nuevos sistemas de enseñanza virtual. Así que, bueno, pues de mi parte el día de hoy sería todo. Fue una explicación un poco más corta tal vez de lo habitual, pero bueno, tengo entendido que más o menos este era el tiempo que teníamos establecido. ¿Cuáles son los requerimientos para la próxima sesión sincrónica? Pues de preferencia que si tienen alguna computadora o algún dispositivo adicional al que ocupan para conectarse, pues lo puedan tener cerca para que ustedes puedan ir experimentando también el cómo ir creando cada uno de estos programas o actividades de evaluaciones formativas, como pueden ser crucigramas, sopas de letra, exámenes en línea, mapas conceptuales, mapas mentales, todo eso viene dentro de estas aplicaciones y bueno, para que realmente sea significativo, como ya lo vimos en el otro curso, pues no hay nada mejor, ya lo decía John Dewey, que poner todo en práctica, ¿no? Ser mucho más pragmáticos e ir poniendo en práctica todo lo que vamos adquiriendo para que realmente se nos quede en la memoria a largo plazo y que, bueno, el día de mañana que tengamos la oportunidad de aplicarlo con nuestros alumnos, lo podamos hacer en cualquier momento. Entonces, bueno, de mi parte sería todo. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, pues los escucho y con gusto les respondo. Sí tenemos aquí unas manos que han levantado los compañeros. Le vamos a abrir sus micrófonos. Claro, adelante. Primero el maestro Alicia Hernández Flores. Adelante, maestro. Levanté la mano hace rato porque no escuchaba el audio. Ah, ok. Muchas gracias, maestra. Gracias a ustedes. Igual las grabaciones, maestras y maestros, recuerden que van a estar disponibles en la plataforma por si es el caso de que llegaron un poquito más tarde o se perdieron de alguna parte del módulo del día de hoy. Va a quedar grabada la sesión, no se preocupen. Ok, la maestra, no sé si se encuentra la maestra Vicky para que le activemos su micrófono. Buenas noches. Buenas noches, maestra. Adelante. Disculpe, nada más, maestro, para felicitarlo. Muy buenas. Muchísimas felicidades. La verdad, pues es entendible, ¿eh? Gracias, maestra. Muy amable. Esperemos que la próxima sesión todavía sea mucho más práctica, ¿no? Prometo que va a ser mucho más práctica. No va a ser tan teórica como esta.
Así que bueno, vénganse más tranquilos, más relajados, porque en la próxima sesión van a haber muchas configuraciones, pero tengan en cuenta que el video se va a quedar grabado para que lo puedan reproducir las veces que ustedes consideren necesarias. Bien, maestro Froebel, nuevamente lo escuchamos. Doctor, Adelante. buenas noches. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches. Pues bueno, como lo dicen los compañeros, felicitarlo por la aportación que nos está haciendo. Y nada más como comentario, algo que usted ya hizo acerca de que la Secretaría emitiría lineamientos en donde se daría énfasis a la evaluación formativa. De hecho, ya se hizo, ¿sí? Ya están esos lineamientos. Ya la Secretaría emitió un comunicado que todos los docentes ya tenemos en cuenta, ya estamos enterados, donde se especifica claramente que la evaluación, la calificación que se le va a asignar al alumno no debe de ser como un castigo ni como intimidarlo, ¿sí? Sino que se debe de tener en cuenta la calidad formativa de la evaluación. Y por eso es que nos están haciendo hincapié que aquellos alumnos que no tuvieron oportunidad de conectarse a las sesiones ni tuvieron oportunidad de entregar tareas, pues el docente debe de buscarlos y debe de ver la manera de darle la oportunidad de entregar lo que deba para que no se quede sin calificación. Entonces, esto es un proceso que estamos ahorita todos los maestros haciendo, precisamente por eso, estos Claro. lineamientos que comentó usted. Sí, es cierto. Y ahora con respecto a las diferentes plataformas para la evaluación, con los formularios de Google y las otras dos plataformas, pues sí, precisamente estaría muy bien conocer estas dos, aparte de los formularios de Google, porque pues Google Forms es más lineal, ¿no? Es más como para la creación de cuestionarios, la creación de exámenes, como todos estamos acostumbrados a hacerlo, nada más que virtual, donde el alumno ya va a contestar preguntas y tiene ciertas limitaciones. Entonces, están interesantes las otras dos, donde ya las actividades formativas tienen un enfoque más lúdico. Entonces, de cierta manera, estaríamos motivando al estudiante a participar en esta evaluación, ¿sí? Entonces, sí, estaría Claro. muy enriquecedor. No, pues muchas gracias, maestro. Carlos, efectivamente, como usted lo menciona, va a haber un carácter mucho más formativo indudablemente para este nuevo ciclo, ¿no? El peso va a recaer por completo en las actividades. Va a ser mucho más trabajo indudablemente para el docente ahora, ¿no? Estar detectando aquellos alumnos que están cumpliendo de aquellos que no están cumpliendo, porque es estar literal detrás de ellos, supervisando que estén dando cumplimiento a las actividades. Es parte, digamos, de nuestra labor de sacrificio ahora a la distancia como docentes, ¿no? Estar al pendiente de estos procesos. Y por un lado, puede llegar a ser justificable tal vez el hecho de que esté cayendo mucho más el peso en las actividades formativas y no en las sumativas por esto mismo de las brechas digitales que comentábamos, ¿no? Es decir, hay alumnos que a día de hoy todavía no pueden conectarse a tomar clases y reprobar. Creo que sería injusto. ¿Por qué? Porque no es culpa tampoco de ellos, ¿me explico? Entonces, es una forma realmente o una alternativa que está tomando la Secretaría de Educación Pública para poder darle continuidad a este proceso de educación que indudablemente se vio afectado por la contingencia y nos agarró pues en un mal momento de nuestro sistema educativo en el cual no estábamos con todos los equipos necesarios, digamos, todavía para poder llevar una buena educación a distancia. Con respecto, con respecto a la educación a las aplicaciones que comentaba el maestro Carlos, que aparte lleva el apellido de Froebel, que es uno de los que habla precisamente de la educación lúdica, ¿no? A través del juego. Es muy importante que en EducaPlay, por ejemplo, que es una herramienta que nos va a proporcionar hacer pues instrumentos muy interactivos para el alumno, como pueden ser crucigramas, sopas de letras, y que eso bien puede formar parte de las actividades formativas y a partir de ello nosotros poder ir pues llamando y motivando la atención del educando. Gracias, maestro. Gracias. Gracias. También, adelante.
Gracias. También el maestro Marcelo, le voy a solicitar el uso de la voz. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias Buenas noches, maestro. al maestro que ha compartido con nosotros parte de su experiencia. Yo quiero comentar un par de cosas de manera muy breve que me llaman la atención, no solamente de lo que se comentó, sino que lo he escuchado en otros espacios acerca de que la evaluación es punitiva. Yo realmente tengo mis reservas con relación a esa afirmación, porque el hecho de que un estudiante presente una serie de exámenes, una serie de evaluaciones y resulte reprobado y por eso se considere como punitivo, me parece que no es así. Es parte de la función de la evaluación, es parte de la retroalimentación. Lo que yo considero, la evaluación no se puede entender separada, la diagnóstica de la formativa y la sumativa. Es una evaluación integral. Tienen que hacerse las tres cosas para que la podamos entender. La evaluación es en el mejor sentido de la palabra. Claro. Si la separamos, pues obviamente se desvirtúa lo que estamos buscando. En el caso de la evaluación a la distancia, sé que se habla de manera general, ¿no? No podemos ir particularizando, ¿no? Sin embargo, habemos maestros que trasladamos en primera instancia la evaluación como la acostumbramos en el aula, porque es lo que conocían los muchachos. Recordemos que estamos en un acompañamiento didáctico en donde tenemos que ir al lugar donde están ellos y llevarlos al lugar donde pretendemos. En este caso, primero lo que conocen y de ahí transitar al nuevo modelo, a este nuevo esquema en el que efectivamente a todos nos agarró de sorpresa, empezando por el Sistema Educativo Nacional, y de las cosas que yo diría las bondades es que nos obligó, nos forzó, nos empujó a llegar a esto en lo que estamos. Claro. Y bueno, yo creo que el beneficio va a ser que lo continuemos, que no cuando regresemos al aula dejemos a un lado esto que ya aprendimos, que ya asimilamos, que ya manejamos, para 3 pasos atrás y regresar ahí sí a lo tradicional. Ese es mi comentario. Muchas gracias, maestro. Muy oportuna su intervención. Efectivamente, cuando vamos a hablar de un buen proceso de evaluación, no podemos dejar de lado la evaluación diagnóstica o la sumativa, o dejar de lado solamente la diagnóstica y centrarnos en la formativa y la sumativa, porque indudablemente una necesita de la otra para poder llegar a un buen proceso de evaluación, ¿no? Es decir, si un docente realmente aplica una evaluación diagnóstica, una evaluación formativa y una evaluación sumativa, va a tener resultados realmente gratificantes al término de su curso, ¿no? Ahora, digamos que la idea de que se centrara solamente un poco más la carga de este nuevo ciclo hacia las evaluaciones formativas, no quiere decir que va a desaparecer, digamos, la evaluación sumativa o la diagnóstica, simplemente que ahora la prioridad, digamos, va a ser distinta para cada una de ellas, ¿no? Porque es evidente que en nuestro ciclo anterior, por decirlo así, la evaluación que más peso tenía era la sumativa, ¿no? Que era la que reflejaba el proyecto final, y ahora trataron como que de invertir un poco el papel y pasar como prioridad la evaluación formativa. Pero eso no quiere decir que van a desaparecer el resto de evaluaciones, porque como lo dice el maestro, son sumamente importantes para poder llevar a cabo un buen proceso de evaluación. Y otra cosa que mencionaba el maestro, ¿no? No hay que perder de vista que esto se tiene que acabar en cuanto acabe la contingencia, ¿no? Esto va a continuar. Debemos de darle continuidad a todo esto que ya aprendimos. No podemos dejarlo de lado o olvidarlo el día de mañana que regresemos a las clases tradicionales, porque no sabemos en qué momento lo vamos a requerir nuevamente, en qué momento lo vamos a necesitar. Y pues qué mejor ya estar preparados para cuando suceda todo esto. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestro. Ahora le quiero dar el uso de la voz al maestro Ramsés Capitanachi. Ya le activé su micrófono. Buenas tardes, maestro Martín. ¿Qué tal, maestro? Un gusto. Buenas tardes. Hace usted muy amena la explicación, la forma de trabajo. Efectivamente, maestro, usted habla de algo que llegó para quedarse. Ya no lo vamos a quitar. La cuestión del uso de las herramientas digitales. Sin embargo,
embargo, de las herramientas que usted mencionaba ahorita, efectivamente, como usted también lo indica, solamente son funcionales cuando se utiliza por ambas partes, y los alumnos. Yo sé que no nos vamos a meter en la brecha digital porque no es un tema que nos corresponde, son los otros ámbitos. Sin embargo, sí es importante ver que ese proceso a lo mejor va a ser más lento de lo que deseáramos en nuestro país, precisamente social y económica, por un lado. Pero, por ejemplo, ahorita de lo que usted mencionaba de las herramientas, hay dos que yo, la verdad, no conozco y por lo que mencionaba, espero que no sean funcionales para preescolar, porque generalmente es un poquito más complicado en preescolar. Primaria y secundaria, pues es más factible encontrar una respuesta dada por el mismo alumno que en preescolar, por un lado. Por el otro, la cuestión de que, y eso se agradece mucho, maestro Martín, que usted busque aplicaciones que no sean gratuitas para que también el padre no se escude en esa parte del generar un gasto, aunque no todos los padres tienen acceso a la parte tecnológica. En Claro. este caso, sí le pediría, de la medida de lo posible, que también durante el trayecto del módulo nos diera esa orientación en cuanto a más aplicaciones factibles para preescolar, porque las demás son muy buenas en la mayoría para los niveles subsecuentes de primaria y secundaria. Claro. Y por un lado. Por el otro, la cuestión también, y se le agradece, el hecho de que usted nos haga conciencia de que esto es, independientemente de que se pueda o no se pueda aplicar en este momento con los alumnos, se puede aplicar posterior o que nos permita organizar o nuevas formas de trabajo con ellos. Porque igual hay cosas que a veces nosotros no podemos utilizar con los niños de tecnología, pero el cómo se presenta, el cómo lo utiliza, uno lo adapta o lo ajusta a veces de manera física. Un servidor en su tiempo, cuando estaba frente a grupo, muchas veces me tocó hacer mucho de material que usaban en un programa que se llamaba el equipo Unisumi para matemáticas, Dora la exploradora, de hacer sus actividades, utilizarlas de manera física para interesar a los niños y motivarlos a participar. Son estrategias muy buenas. Entonces, independientemente de que tardemos en el uso para todos, también nos da un referente para saber cómo presentarles de manera novedosa una actividad a los niños. Le agradezco su tiempo, maestro Martín. Claro, muchas gracias, maestro, por su intervención. Efectivamente, estas dos aplicaciones que les acabo de mencionar, la de EducaPlay, puede aterrizarse perfectamente a nivel preescolar, ya que tiene, por ejemplo, aplicaciones, juegos que solamente son de relacionar o solamente son de dar clic para que te muestre, digamos, la respuesta correcta, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, tipo las vocales, identificar colores, por ejemplo, ¿no? Claro que en este tipo de juegos, ustedes lo van a ver en la próxima sesión sincrónica, depende mucho de la creatividad que vamos a tener nosotros como docentes, de cómo queremos mostrar cada tema, ¿no? Es decir, las opciones son infinitas dentro de cada una de estas herramientas, pero nosotros tenemos que poner, digamos, la parte de la imaginación y de la creatividad con respecto a las funciones que nos ofrecen. En el caso de Goncourt, sí está un poquito más enfocado a niveles de media superior y secundaria, sobre todo. Primaria también podría entrar, sobre todo en la creación de mapas mentales, pero EducaPlay sí entraría en la cuestión de lo preescolar. Adicional a ello, claro que les puedo hacer la recomendación de algunas otras aplicaciones y herramientas que pueden funcionarles por nivel. Voy a hacerles una lista por nivel y con sus aplicaciones. Obviamente no me puedo detener a explicar cada una de ellas porque sí necesitaría de mucho más tiempo, pero espero de verdad que le puedan sacar un poco de investigación a cada uno de esos temas y, bueno, de plataformas. Y por último, me gustaría hacerles la recomendación de un canal en YouTube que es la maestra Marisol Ramos, ¿sale? La pueden buscar así, Marisol Ramos. Es una maestra chilena que se dedica a realizar software educativo para nivel preescolar y básica. No sé si ustedes saben, pero en PowerPoint nosotros podemos acceder a un panel de programación. No necesitamos de tanto conocimiento informático, pero ella va explicando paso a paso, por ejemplo, cómo podemos crear juegos interactivos desde PowerPoint para aprender a contar, para aprender las vocales, para aprender el alfabeto, para aprender a multiplicar, a sumar, a restar, a dividir, todo a través de un juego en PowerPoint, ¿no? Un jueguito que podemos andar jalando para todos lados y que lo podemos nosotros como docentes realizar en el momento que nosotros queramos. Ese canal de Marisol Ramos realmente se los recomiendo ampliamente porque es una persona que explica paso a paso
conoce mucho de informática y de educación, cómo podemos llegar a realizar este tipo de ejercicios. De mi parte sería todo. Gracias, ya nada más para finalizar las intervenciones. Vamos a activar el micrófono de la maestra Cristina. Adelante, maestra. Buenas noches. Muchas gracias, profe Martín. Buenas noches, Va en maestra. relación con la participación de nuestro compañero anterior. Preescolar, cuando es en educación presencial, utilizamos lo que son rúbricas, pero el principal instrumento es la observación directa. La rúbrica nos permite, de alguna manera, de distribuir el hecho de no emitir un juicio de manera subjetiva, sino lo más objetiva. Ahora, la dificultad que actualmente presentamos a título personal es que ahora estamos a distancia. No solo no podemos efectuar una observación directa, objetiva, sino además tenemos la presencia directa del padre, que eso es muy bueno, pero sin embargo también afecta esta parte de los resultados si yo quisiera emitir algún juicio. Ahora, ¿cómo evaluar de manera cualitativa? Porque ese es el aspecto más difícil en el nivel preescolar. Sabemos la evaluación formativa, que es sobre lo que nosotros nos versa, más sin embargo, tal vez para la próxima sesión, una orientación de cómo podríamos o en qué instrumentos podríamos evaluar, apoyarnos para evaluar a distancia una cualidad, ¿sí? Porque si ya bien es bien difícil hacerlo en presencial, bueno, y ahora, ¿cómo podría ubicarlo en respecto a un aprendizaje esperado? El color y el número, pues sí, pero nosotros vamos más a un hábito o a una actitud, que es la cuestión formativa. Claro, sí, totalmente. A eso se refiere. Gracias. Sí, no, muchas gracias, maestra. Efectivamente, yo creo que ahí es una limitante evidente, ¿no? El hecho de no poder estar frente al alumno y nosotros como docentes poder comprobar realmente qué está haciendo o dejando de hacer las cosas, ¿no? Más allá de que el padre de familia pueda estarle apoyando con el cumplimiento de estas actividades, como nosotros no lo vemos con nuestros propios ojos, pues no hay manera a veces de comprobarlo, ¿no? Algo que ha funcionado en algunas instituciones de otros países, ojo, no de México, es la grabación de video como evidencia del cumplimiento de ciertos hábitos u actividades, ¿no? En donde el padre de familia, más allá de que sí se le solicita que se involucre claramente en el nivel preescolar, sobre todo donde sí requiere el alumno mucho apoyo por parte del familiar, que a través de los videos con el celular realmente se pueda comprobar que graben la acción o ejecución de la actividad por parte del alumno, para nosotros como docentes tener una perspectiva, digamos, en primera persona, ¿no? De lo que está haciendo el alumno. Entonces, eso como una alternativa, claramente no es la única ni la mejor, ¿no? Pero es una de las alternativas que se está llevando a cabo en otros países, en donde el video del familiar grabando al educando realizando X actividad ha funcionado como para que el docente pueda comprobar que realmente está haciendo bien o no en la actividad, ¿no? Obviamente esto es solo una estrategia de muchas que posiblemente pueda haber. Yo prometo que voy a revisar para ver qué otras estrategias podemos llegar a implementar, como no, en nivel preescolar y que realmente nos puedan ser útiles para comprobar que se están haciendo las cosas, ¿no? Gracias a usted, maestra, no se preocupe. Recuerden, Muchísimas igual que el foro va a gracias. estar disponible. Gracias, maestro Martín, por su disposición. Y las personas que gusten y quieran, ya saben que en la parte del foro el maestro siempre responde y resuelve las dudas de cada uno de ustedes. Ahora, por mi parte, creo que también eso es todo. Antes de finalizar, quiero pedirles que por favor todos y todas, las personas que quieran y así lo deseen, pudieran abrir sus cámaras para que tome la foto, por favor. Si son tan amables, y empezaré a tomarlas.
Muchísimas gracias a todos y todas. Ya tomé las fotos. Bueno, pues me parece que mi compañera, la licenciada Alma, más bien ya dejamos la retroalimentación en la parte de chat. Espero que todos la hayan contestado y que tengan una excelente noche y nos estamos viendo en las siguientes sesiones. Hasta luego, bonita noche. Gracias, igualmente. Hasta luego.